Este es un tema muy actual, la segunda venida de Cristo. Porque aunque no vamos a hablar de cosas espirituales actuales, vamos a hablar de lo que el Espíritu habló que estaría ocurriendo en estos tiempos. Y vamos a comenzar primero con Mateo 24 y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Prepárense porque hoy vamos nosotros a tener muchas citas bíblicas. Voy a tratar de dar los puntos de mayor importancia. No se trata de un curso sobre la segunda venida, porque un curso completo de segunda venida toma más o menos unas 20 horas de enseñanza. Para uno resumirlo en el tiempo de una prédica es prácticamente imposible. Pero estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo de hoy. Esta convulsión social que hay y todo lo que estamos viendo todos los días en la prensa, en los medios sociales, en las redes. Vamos a leer lo que dice Mateo 24 a partir del verso 1. Dice: cuando Jesús salió del templo y mientras iba de camino, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Él respondió y les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y voy a ir haciendo comentarios. Mientras voy leyendo. Jesús sale del templo y va en camino. Sus discípulos se acercan para enseñarle ese monumento, el edificio del templo de Jerusalén. Y Jesús les responde: ¿ven todo esto? Es decir, esa gloria, esa edificación tan majestuosa. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí él estaba dando una profecía sobre lo que sería la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el primer siglo. Pero vamos a ver el contexto de cuando Jesús dice estas palabras. Vamos a ir a Mateo 23 a partir del verso 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. El 37 del 23. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí que su casa les será dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Ahí Jesús está anunciando su segunda venida. Él comienza la introducción de lo que es su segunda venida, diciendo que en su primera venida el pueblo de Israel le rechazó. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Jesús, el enviado de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Lo rechazaron. Trató de que el pueblo de Israel lo aceptara como el Mesías que había sido declarado por boca de los profetas. Y dice aquí que su casa le será desierta y hasta que llegue el día. Ese es el día que estamos hablando de la segunda venida del Señor.
hasta que el día lo declarará. Hasta el día del Señor se refiere a la segunda venida. Y dice que Jerusalén será destruido. Es decir, va a haber un ataque fuerte sobre el pueblo de Israel. Todo eso previo a la segunda venida. Vamos a ver a partir del verso 3 de Mateo 24. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, ya no caminando, sino ahora está sentado. Mientras caminaba anunció su segunda venida. Pero mientras él está sentado en ese reposo, entonces él comienza a profetizar lo que va a ocurrir, lo que son las señales antes del fin. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del final del mundo? Entonces respondiendo Jesús les dijo, miren, que nadie les engañe, que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y ahí hace referencia a lo que Apocalipsis señala a partir del capítulo 13 de Apocalipsis, que hace referencia al anticristo. Que vendrán muchos diciendo yo soy, que no son nada. Y después dice en el verso 6, oirán hablar de guerras y de rumores de guerras. Wow. Hoy hay guerra por donde quiera. Nunca antes había habido tantas guerras a nivel del mundo, porque aunque no ha sido declarada una guerra mundial, pero en el siglo pasado tuvimos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y hoy no ha sido declarada, pero la tenemos. Porque en adición a la guerra, hoy la guerra también es comercial, aparte de ser militar. Miren que no se alarmen, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, hambruna, epidemias, terremotos en diferentes lugares, mas todo esto será el principio de dolores. Entonces les entregarán a tribulación. Aquí está él hablando de la tribulación, que en el libro de Apocalipsis se habla de esa tribulación y que se menciona como gran tribulación. Dice, entonces les entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todos los odiarán, los torturarán. Aquí habla de la persecución de la iglesia. Entonces, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy se han levantado, hablo de hoy como estos días, personas hasta diciendo el día en que Jesús iba a venir en su segunda venida. Y eso es el mismo diablo, porque la palabra de Dios dice que la sazón de los tiempos solo lo conoce Dios y que Él vendrá como ladrón en la noche. Es decir, nadie sabe, solo el Padre, y lo dijo Jesús estando resucitado. En el libro de Hechos nos habla de que Jesús dijo que solo el Padre le correspondía saber el tiempo. Eso es para perder credibilidad. El diablo usa personas para que perdamos la credibilidad de una verdad
que va a ocurrir, y es que si Cristo vino una vez y prometió que vendría una segunda, va a ocurrir. Si Él lo hizo una vez, Él lo va a hacer otra vez. Y debido al aumento de la maldad, muchos se enfriarán. Se enfriará el amor de la mayoría. A ver cómo dice esta traducción. Dice, tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Por eso lo podemos ver hoy. La gente dice, pero ¿y para qué? Si al final uno ve pastores haciendo cosas, uno ve la gente que dice que tiene fe haciendo cosas, y entonces viene la frialdad espiritual como consecuencia de eso. Dice, mas el que persevere, verso 13, hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La última señal es que el evangelio sería predicado a todas las naciones. Y díganme ustedes, con el internet ya, que no existía, ¿hay impedimento? No lo hay. No lo hay. Vamos ahora a leer Marcos 13, donde Mateo fue testigo ocular y escuchó estas palabras de Jesús. El que las escribió, las escuchó. Ahora vamos a ir a lo que dijo Jesús según Marcos capítulo 13, hablando de estas señales del fin y de su segunda venida, la venida del Hijo del Hombre. Marcos la señala como Hijo del Hombre. Está hablando del Mesías como hombre que volvería. Pero la pregunta es, ¿viene Él en su condición de hombre como vino la primera vez? Vamos a ver que no, que vendrá en gloria. Dice, pero en esos días, Marcos 13, verso 24, bueno, vamos a leer desde el verso 3. Marcos 13, verso 3. Estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos frente al templo cuando Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron por separado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? Estamos en el mismo pasaje que leímos ahora en Mateo 24. ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Vamos al 5. Jesús les respondió: cuídense de que nadie les engañe, las mismas palabras. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos los engañarán. No sé si ustedes han escuchado que en Corea, recientemente, porque hubo uno en el siglo XX que se autotituló como el Cristo, y lo ha habido en la India, como el Mesías, el Dios Salvador. Pero recientemente en Corea hubo uno que decía que él era el Cristo. No se angustien cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra. No se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá también hambre. Esto será el principio de dolores. Hasta ahí igual, pero ustedes tengan cuidado, porque lo entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, por causa de mí los harán comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Verso 10. Pero primero debe ser proclamado el evangelio a todas las naciones.
Cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resista hasta el fin, el que permanezca hasta el fin, ese se salvará. Ahora bien, cuando vea que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, aquí estamos hablando Daniel capítulo 7, se encuentra donde no debiera estar, el que lee, que entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es el mismo Daniel que en Daniel 12, versos 3 y 4 habla de que los justos resplandecerán en el día y que la ciencia se aumentará. Y eso es lo que estamos viendo nosotros hoy. La ciencia cada día descubre nuevas cosas, cada día son más y más aplicaciones y ni qué decir que ya la inteligencia artificial ha desarrollado tantas cosas que ya la ciencia no encuentra ya qué más descubrir. Vamos ahora a leer el verso 22. No, perdón, vamos al verso 18 y después al 22 de Marcos 13. Pídanle a Dios que esto no suceda en el invierno. Que no suceda en el invierno. ¿Va a ocurrir en el invierno? O lo que estaba diciendo el Señor es que en el tiempo de frialdad que no ocurriera. ¿Qué significa esto para la iglesia? Muchos dicen que la iglesia no va a participar de la gran tribulación porque Dios protegerá a su pueblo, a su iglesia. Y como la iglesia es el nuevo Israel, pues entonces Dios lo protegerá. Pero otros dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Cada una de las posiciones tiene sus interpretaciones bíblicas, su exégesis. Yo no he venido esta noche a definir posiciones, sino a explicarle a ustedes todas las posiciones que hay que son de exégesis. La exégesis es la interpretación de lo que no está completamente definido a nivel de la Biblia. Y es sujeto a interpretación. Vamos al verso 22. Dice el 22, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los elegidos. Ustedes pues estén sobre aviso, se lo he dicho todo por anticipado. Pero en estos días, dice el verso 24, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Aquí está hablando de eclipses. Nosotros vemos, siempre han habido eclipses, pero según los científicos, los eclipses se están repitiendo con mayor frecuencia en los últimos tiempos. Y las estrellas se estarán cayendo del cielo, y los poderes que hay en los cielos serán sacudidos. Y entonces verán el Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cómo vendrá el Señor? Vendrá en las nubes. Ya no vendrá del vientre de una mujer, ni estará como hombre, sino que vendrá en las nubes. Y dice, con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces dice, de la higuera aprendan
la parábola. Cuando ya su rama se vuelve tierna y brotan las hojas, conocen que el verano está cerca. Así también ustedes vean que suceden estas cosas, conozcan que están cerca la puerta. Wow, estas palabras son para el siglo XXI. Estas palabras que Jesús declaró son para estos días. Son para estos días. Dale un aplauso al Señor. Él nos dijo, escuchen bien, aprendan de la higuera, conozcan que cuando ya la rama se vuelve tierna y brotan las hojas, el verano está cerca. Así también ustedes saben que las flores es en primavera. Los mangos, las flores se dieron en los meses de marzo, abril, pero ahora en el tiempo del verano, ahora es la cosecha. Y a eso hace referencia. Y dice, así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. En verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay muchas personas que dicen que ya esta es la generación que verá la segunda venida de Cristo. Si eso no lo es, no lo sabemos. Ahora lo que sí sabemos es que ya el cumplimiento de todas las profecías de la Biblia ya se están cumpliendo. Y que ya algunas que quizás veíamos difíciles hace 20 años atrás, hoy la estamos viendo cerca. Que el evangelio se ha predicado a todas las naciones. En el siglo XVIII fueron muchos misioneros a la China a predicar el evangelio, basándose en este texto de que el evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Mucha gente ha ido a las selvas a predicar, pero ya hoy la predicación se hace más fácil con la web, porque ya el mundo entero tiene acceso a la web. Ahora vamos a ver en Lucas 21, porque cada uno de estos textos nos enriquecen para tratar este tema. Vamos a partir del verso 21, dice, levantando los ojos, vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas. Y dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos ellos echaron las ofrendas de Dios de lo que le sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y al decir algunos acerca del templo que estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas y votos de ofrendas, dijo, de esto que están contemplando, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué quise traer primero lo de la ofrenda de la viuda? Porque allí el Señor está hablando de que nosotros tenemos que ser fieles a Dios y aunque tengamos poco, dar de lo poco que nosotros tengamos. Amén. Y estamos en unos tiempos donde todo el medio social nos invita a nosotros a guardar el dinero en banco pero a gastarlo a su vez en cosas que no tienen sentido el gastarla, porque es una invasión de ofertas por todos los lados. Y ahora la invasión la tiene que vivir todo el ciudadano, porque anteriormente nada más lo que leían los periódicos, oían la radio y veían televisión, eran los que recibían la oferta, pero ahora con las redes sociales y casi la obligatoriedad de que todo el mundo tenga un celular a mano, ya la gente está obligado porque usted está metido leyendo algo y le llega el anuncio sin que usted lo esté pidiendo. Vamos al verso
al verso 7, dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén a punto de suceder? Él entonces dijo, miren que no se han engañado porque vendrá mucho en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Fíjese el detalle que Lucas habla de que el tiempo está cerca. Gente diciendo, ya, dentro de tantos días va a ocurrir la venida del Señor. Mas no vayan en pos de ellos. Y cuando oigan de guerras y de... Me gustaría ver qué dice la traducción que tiene multimedia en el verso 9. Y cuando oigan de guerras y de levantamiento, usted sabe la palabra de levantamiento o de sediciones es de revoluciones. Esa es la palabra actual. Cuando ustedes oigan de guerra y de revoluciones, no se alarmen, porque es necesario que esto suceda primero, pero el fin no llegará de manera repentina. Seguimos en el siguiente, y cuando oigan hablar de guerra y levantamiento, también les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Seguimos. Y habrá grandes terremotos y hambre y pestilencia. Aquí está hablando de pandemias. Habrá terror y grandes señales del cielo. Aquí se está añadiendo un elemento, el elemento terrorismo, que no está incluido en los textos anteriores. Hambre, pestilencia, eso lo menciona, pero el terrorismo no. Y grandes señales en el cielo son mencionadas por los otros textos. Pero no, porque yo estoy diciendo que dice terrorismo, esa traducción que dice sucederán cosas espantosas, en mi traducción dice y habrá terrores y grandes señales del cielo. Sí, esa traducción que dice sucederán cosas espantosas, es decir, que es el terrorismo, exactamente. Pero antes de todas estas cosas les echarán mano, les perseguirán y les entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante el rey y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto les será ocasión para dar testimonio. Propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría, la cual no podrán contradecir ni resistir todos los que se le opongan. Pero serán entregados aún por sus padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su paciencia ganarán sus almas. Tengan paciencia, porque así es que ganarán sus almas. Bien, hemos visto el panorama de las señales del fin. Y aquí está mencionando Jesús sobre su segunda venida. Cuando resucitó y le preguntaron que cuándo sería la restauración del pueblo de Israel, no puedo presentarle todas estas citas porque el tiempo no me da para eso, pero Jesús les respondió que no le toca a los hombres conocer la sazón de los tiempos, sino solamente al Padre que está en los cielos. Y entonces ahora vamos a hablar de los detalles de lo que es la segunda venida. Veamos. Vamos primero a ver Zacarías 12, versos del 2 al 4. Vamos a ir a Zacarías. Vamos desde el verso 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, dice así. Miren, Jerusalén será sitiada, lo mismo que Judá. Pero yo haré de Jerusalén una copa que hará temblar a todos los pueblos que la rodean.
¿No le parece eso lo que ha ocurrido ahora con Israel? Que todos los pueblos del alrededor lo sitiaron a ese pequeño pueblo de 28,000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 48,000. Israel lo que tiene son 28,000, son más pequeños que nosotros. Y su población es de 7 millones, nosotros tenemos 11. República Dominicana es mayor en territorio y en población que lo que es Israel. Y todos los pueblos de alrededor le cayeron arriba a Israel y lo han vencido. Vamos al verso 3. Cuando llegue ese día, todas las naciones de la tierra, y ese día siempre habla de la venida del Señor, todas las naciones de la tierra se aliarán para atacar a Jerusalén. Pero yo haré de ella una piedra tan pesada que todos los pueblos que se atrevan a levantarla quedarán hechos pedazos. Wow, qué palabra más tremenda. Y vamos a ver ahora en el verso 8 de Zacarías 12 lo que dice. Dice, en aquel día yo el Señor defenderé a los habitantes de Jerusalén. Estamos leyendo bien. Yo defenderé a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será tan fuerte como David. Y los descendientes de David serán tan poderosos como el ángel del Señor que los precede. Wow. Vamos al verso 10. Dice el verso 10, sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración. Aquí habla de un espíritu de gracia y de oración. Ay, santo Dios. La oración es previa al avivamiento y al obrar de Dios a favor de su pueblo. Dice, y volverán los ojos a mí y llorarán por el hombre a quien traspasaron. Wow, el pueblo de Israel que no ha reconocido a Jesús como el Mesías, volverá a ver aquel a que ellos mataron, traspasándolo. Wow, y dice, como se llora y se guarda luto por el hijo primero y único. El primogénito, el Mesías, el primero, y entonces van a decir, wow, pero mira, este era el Mesías y nosotros no lo recibimos. Qué tremendo. Wow. El verso 11 dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Y vamos al verso 13, al verso 1 del capítulo 13. Ahora. 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto. Quiero verla la cita, eso es importante. Habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Cuál es el manantial abierto que fluye como río de agua de vida que salta hasta la eternidad? El Espíritu Santo. Ese es el manantial abierto. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, para purificación. Verso 6, por favor, póngame 13:1. Zacarías 13:1. Cuando llegue el día, dice esta traducción, se abrirá un manantial, habrá un manantial abierto para que la casa de David, los habitantes de Jerusalén, se purifiquen de pecado y de impureza. Y vamos a ver el verso 6. Dice 13:6, y le preguntarán, y si le preguntan, ¿de qué son esas heridas en tus manos?
Porque Jesús viene igual que como Él se levantó y ascendió al cielo. Aquel responderá, son las heridas que me hicieron mis amigos mientras estaba en su casa. ¡Wow! ¡Qué profecía! Vamos al verso 7. Despierta, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Es decir, que todos se iban a levantar contra Israel, pero a pesar de que Israel no recibió a Jesús, ese es el pueblo escogido y Él va a obrar a favor del pueblo de Israel. Vamos al verso 6 del capítulo 14. Dice, y acontecerá ese día, 14:6, no habrá luz clara ni oscura, será un día único, el cual es conocido solo de Jehová. ¿Quién es el que sabe cuál será ese día? Lo profetizó Zacarías antes de que Jesús lo dijera, 500 años antes. Y dice, no será ni día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. ¡Wow! El reinado milenial. Hoy el diablo anda suelto. En Primera de Pedro habla de que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Pero en Apocalipsis habla de que posterior a la segunda venida del Cristo, el diablo será atado y habrá un reinado milenial. ¿Es esto una figura? No podemos nosotros ser literales para alguna profecía y hacer figura de que eso es una historia, que eso no va a ser así, que eso no es verdad. Si la Biblia ha dado tantos detalles de cosas que han ocurrido, ¿por qué tenemos nosotros que pensar que esto es como una historia de fábula? Le quiero decir, hermano, que hay pastores que predicando de la segunda venida hablan de que no habrá gran tribulación, que no habrá, la iglesia no pasará por eso, que no habrá reino milenial, que no habrá nada de eso. Allá ellos con su fe. Yo creo en lo que el Señor dice en su palabra. Entonces vamos a ir al verso 10. Dice, toda la tierra se volverá como llanura, y ésta será enaltecida y habitará, hablando de Jerusalén, y habitará en su lugar desde la puerta. Oiga, Israel va a ser enaltecido. El mundo entero reconocerá quién es el Dios del pueblo de Israel. Y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Anantel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y vamos al verso 16, dice, y todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey. ¡Wow! Después de la segunda venida, Jesús ya se convierte en Rey de toda la tierra. Ahora, ¿quiere decir que todo el que nazca después de la segunda venida está salvo? No. La maldad va a estar como quiera, aunque el diablo no esté suelto, la maldad como quiera va a habitar en el corazón del hombre carnal. Y aunque hayan oído hablar de la venida de Jesucristo, habrá muchos que preferirán no recibirlo como hoy predicamos la palabra y muchos la reciben y otros
la rechazan. Vamos a ver si ya para terminar yo puedo presentarle una imagen, si me la puede poner. Bueno, hay un verso, el 17 de Zacarías 14, que dice: acontecerá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y muchos interpretan este versículo como que no va a ocurrir nada con la iglesia cuando venga la gran tribulación. Vamos a explicar ya para terminar lo que es el rapto, lo que es la tribulación y lo que es el arrebatamiento. Para muchos no habrá rapto, y la palabra rapto y arrebatamiento es lo mismo. Y de lo que se trata es de que muchos, esa es la doctrina, de que muchos serán levantados, los escogidos, y serán llevados al cielo, pero todavía Cristo no ha venido. Y la otra posición es de que esos que se levanten, va a ocurrir que la segunda venida va a estar inmediatamente, se han escogido. A eso se le llama la pretribulación. Es decir, la segunda venida ocurre antes de que la tribulación ocurra. Los que son post-tribulación la doctrina es de que primero hay que pasar por la tribulación y entonces después que se pase por la tribulación es que vendrá Cristo. Y en ese caso, los que sustentan esa doctrina, la gran mayoría entienden que el rapto ocurrirá junto con la segunda venida. Pero hay otra que se llama la mesotribulación, y es basado también en textos bíblicos de Apocalipsis. Cuando le dije no puedo entrar en detalle sobre estas cosas porque no da tiempo en una prédica con tiempo limitado para explicar en detalles y los textos bíblicos, pero lo importante es que nosotros entendamos los conceptos para que cuando escuchemos sepamos lo que es. Yo le pido a ustedes que busquen en la Biblia, que lean y que el Señor les revele a cada uno de ustedes cuál es la doctrina. Yo tengo la mía, pero el propósito de esta exposición, prédica, es mostrarle a ustedes las diferentes versiones. Aquí he presentado, si se puede ver, habla de la segunda venida y los eventos relacionados. La primera venida ocurre en la era de la iglesia, estamos 2020, es decir, que llegamos a este punto. Entonces, los que son pretribulación hablan de 7 años que habla Apocalipsis, donde ocurrirá la abominación desoladora que habla en Apocalipsis. Y que después vendrá, Satanás será atado y que entonces vendrá el milenio. La posición, fíjese que hay una posición que está en el medio, una que está aquí al inicio, otra en el medio y otra al final. En una de estas ocurrirá la segunda venida. O vamos a pasar por la gran tribulación o no vamos a pasar. Hay textos para apoyar una posición, hay textos para apoyar otra posición. Y aquí cuando habla de que habrá cielos nuevos y tierra nueva, es cuando ocurre el milenio, entonces ya se establecerá el reinado definitivo de Jesucristo y habrá cielo nuevo y tierra nueva y caminaremos por calles de oro y mar de cristal.
Y ahí es que se habla del juicio del gran trono blanco. Bien. Entonces, la pregunta que ustedes van a hacer es, ¿va a ocurrir el rapto junto con el arrebatamiento o van a ser actos diferentes? La otra pregunta es, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación o no pasará? Y yo le voy a hacer a ustedes la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante? Que Cristo viene. Que vaya a pasar o que no vaya a pasar, como quiera, si va a pasar hay que soportarlo. Y si no va a pasar como quiera, tenemos que estar expectantes. Entonces, no vamos a presentar doctrina, porque incluso hay posiciones encontradas que muchas veces crean fricciones innecesarias entre hermanos por posiciones de uno y otro. Yo he participado en debates entre pastores y cada uno con su posición, y a veces son posiciones tan radicales de una y de la otra que mi conclusión para esto es: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ya ustedes han escuchado el texto de Primera de Tesalonicenses 4, porque lo he leído aquí en la iglesia. Si lo puede poner nada más para recreación, Primera de Tesalonicenses 4, versos, si pueden subir para cerrar este tiempo. Ya yo lo he leído No queremos, hermanos, 4:13. Vamos desde el 13, Primera de Tesalonicenses 4:13. Lo voy a leer los dos textos, tanto de Primera de Corintios como de Primera de Tesalonicenses 4. Y no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que sea hoy, que sea mañana, lo importante es que sea. Primera de Corintios 15, versos 51 y 52. Dice, presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a ponernos de pies. ¿Qué aprendimos esta noche? ¿Qué aprendimos? Primero, que la segunda venida es una verdad, es una realidad. Que la Biblia habla de la segunda venida, que no es un invento de los primeros cristianos, sino que desde los tiempos antiguos
cuando se profetizó sobre el Mesías, también se profetizó sobre la segunda venida. Y lo tercero es que lo importante es tener a Cristo y haber perseverado, para que cuando Él venga, todo esto que ha sido profetizado se cumpla en nosotros.